Bueno, hermanos, yo les voy a hablar hoy bajo el título ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Para hablarles sobre esto, el versículo clave sobre el cual voy a versar la prédica es Miqueas 6:8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Le pongo un poquito en contexto. En la época de Miqueas, el pueblo de Dios le había dado la espalda al Señor. Como ustedes saben, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, fueron muy pocos los momentos en los que el pueblo se mantuvo en los caminos del Señor, y mucho de ese tiempo estuvo dirigido por reyes malignos que más bien los dirigían o los apartaron del Señor. Este era un momento en el que el pueblo de Dios estaba apartado, se había olvidado de sus promesas, se habían olvidado de todas las bendiciones que el Señor le había dado y se habían dedicado a otros ídolos, a adorar a otros ídolos. Tanto así que en Miqueas 6:3 el Señor pregunta a través de Miqueas: ¿qué te he hecho o en qué te he molestado para que el pueblo estuviera haciendo tal cosa? Israel, en ese momento, cuando recibe, por supuesto, esta información, Israel decidió que ellos iban a tratar de calmar la ira del Señor a través de holocaustos, a través de penitencias, a través de sacrificios o a través de ritos religiosos. Y es aquí cuando el profeta Miqueas, y vamos unos versículos un poquito más arriba del versículo que vamos a estar tratando, desde el versículo 6, le pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el profeta Miqueas resume en 3 condiciones lo que Dios espera del hombre y lo que nosotros debemos hacer para ganarnos su gracia, su favor. Básicamente nos dice: haz justicia, amas misericordia y humíllate delante de tu Dios. Estas características son características subyacentes que deben estar y deben formar parte de la verdadera adoración. Entonces vamos a desglosar cada una de estos puntos para que vayamos entendiendo un poco qué es lo que nos pide el Señor. La primera de ellas es hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Él nos llama a ser justos, a ser imparciales, a tener una vida de integridad, a tratar a los otros como Dios nos trata a nosotros y como nosotros queremos ser tratados. Hay algunos versículos que saqué aquí que refuerzan un poco este tema de hacer justicia. Lo conseguimos en Proverbios 21:21, que dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. En Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y en Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Cada uno de estos versículos nos refuerza el tema de la justicia. Dios nos dice: no es tu camino el que es justo, es mi camino. Busca primeramente mi justicia y yo te digo cuál es el camino que debes seguir. Trata a los demás como tú quieres ser tratado y como yo te trato a ti. El segundo punto que tocamos aquí, a mi parecer el más importante de todos, es amar misericordia. Fíjense que no dice practicar misericordia y no dice hacer misericordia, dice amar misericordia. Porque practicar misericordia es solamente un hecho, en cambio amar misericordia es un afecto del corazón. Cuando estudiamos la raíz de la palabra misericordia, que viene del hebreo, y la palabra en hebreo es rakham, este término aquí traducido misericordia significa amar desde la matriz. Y también se usa para compasión.
Este verbo describe el tierno amor de una madre por un hijo desvalido. Cuando nosotros vemos esto, vemos que la misericordia no es solo, hay alguien está pasando algo, yo lo voy a ayudar, sino Dios nos manda que sea algo que sintamos desde adentro. Un amor como podemos sentir por nuestros hijos, cuando lo vemos desvalido, como podía haber sentido ella, cuando veía a su criaturita ahí tan chiquitica, no formada, el amor que ella podía sentir, ese es el amor que quiere Dios que nosotros sintamos hacia los demás cuando hacemos la misericordia. Cuando uno estudia la palabra, uno se da cuenta que las palabras, todas las palabras que están en la Biblia son importantes. Cuando Dios dice amar misericordia, no fue porque se equivocó, no fue porque alguien decidió ponerlo allí, sino porque Él quiere que amemos la misericordia. Pero realmente la única forma de amar la misericordia es entender la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Es ver al Señor, porque es el único que tiene esa misericordia grande que nosotros necesitamos aprender, y es el único. No hay un ser terrenal, por más cercano que esté al Señor, que pueda tener un nivel de misericordia como el Señor. Y Él quiere que nosotros aprendamos y amemos esa misericordia, porque cuando tú amas la misericordia, la pones en práctica en cualquier momento que tienes oportunidad. Para ti no es una obligación, no es un mandato del Señor, es un deseo del corazón, sencillamente ayudar a los demás. Y sobre todo cuando tú sabes que no se lo merecen, porque cuando se lo merecen no hay mérito, pero cuando no se lo merecen, ahí es donde tiene más valor tu misericordia. Y conseguimos algunos versículos que nos refuerzan esto, como por ejemplo Mateo 9:13, que dice: id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mateo 12:7 dice: y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y en Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y otro versículo importante, Romanos 12:6-8, aquí nos está hablando de los diferentes dones. Y dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Fíjense que no dice el que enseña, hágalo con alegría, el que reparte, hágalo con la alegría, el que dirige, hágalo con alegría. Dice el que tiene misericordia, hágalo con alegría. Y el tercero de los puntos es humillarnos ante nuestro Dios. El primer paso para nosotros acercarnos a Dios, y eso lo sabemos todo, es reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, obviamente apartarnos de los pecados. Y este tema ha sido un asunto que ha estado presente. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que siempre el pueblo vivió en un ciclo en donde estaban pegados al Señor, se apartaban, el profeta les decía: busquen del Señor, volvían a buscar, el Señor los bendecía, se volvían a apartar, volvían a pasar, y así se repite durante todo el Antiguo Testamento. Entonces ha sido una lucha que ha tenido el pueblo de Dios a lo largo de todo el tiempo, y que nosotros todavía lo tenemos. Independientemente de que tenemos la Biblia escrita, independientemente de que tenemos los mandatos del Señor, es una lucha que tenemos constante. Estamos en los caminos del Señor, nos apartamos, alguien nos regresa otra vez a los caminos del Señor y nos volvemos a apartar, y en ese ciclo vivimos. Entonces, otros versículos que soportan este tema, tenemos Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Cuando nos habla de humillarnos ante nuestro Dios, nos habla de un estilo de vida. Nos habla de que nosotros tenemos que llevar nuestra vida entendiendo de que Él es Dios, nosotros somos su creación, somos sus hijos, pero dependemos de Él.
que no podemos hacer nada apartados de Él, que lo necesitamos, que todo lo que tenemos, incluso los dones, talentos, capacidades, lo que podamos tener, Él nos los ha dado y nos los ha dado para que lo pongamos a su servicio. Cuando nosotros reconocemos la majestad del Señor y lo poco que nosotros somos, así el Señor diga que nos ha hecho poco menos que los ángeles, pero realmente ante la majestad del Señor no somos nada, y nosotros entendemos la misericordia que Él tiene para nosotros cada día, su perdón, su amor inmerecido, nosotros debemos vivir humillados definitivamente bajo su mano poderosa. Si nosotros evaluamos estos 3 puntos, pareciera que cuando uno los escucha, uno dice, bueno, yo vivo humillado delante del Señor, yo tengo misericordia con aquel que, ónchale, que tiene ahí, tú sabes, me cuesta un poquito, pero, ay, bueno, y justicia, ay, sí, yo trato de ser justa. Pero cuando tú te pones a leer en la Biblia tantos ejemplos que uno consigue, uno se da cuenta de que esto realmente no lo tenemos desarrollado en nuestra vida. Y un poco para darnos cuenta de esto, vamos a hablar de tres ejemplos. El primero de ellos lo conseguimos en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, para hacerle la introducción antes de lo que vamos a leer, si ustedes se recuerdan, Jehová se le parece a Jonás y le dice, Jonás, necesito que vayas a Nínive, pregones contra ellos, porque su maldad ha subido a mí. Y Jonás, pues él decide ser desobediente al Señor, él decide bajar al puerto de Jope, tomar una nave a Tarsis, importante un punto aquí, dice, compró su pasaje. Cuando dice eso ahí, hay cosas que uno lee que dice, no es que le faltaba algo que escribir, no, compró su pasaje. ¿Qué entiende uno aquí? Que cuando el Señor te manda a hacer algo y tú decides ir en dirección contraria y los caminos se te abren, no es porque Dios desistió de la idea, es porque Dios quiere que tú vayas por ahí y te vas a dar tu golpe. Si no lo haces a la manera fácil, lo harás a la difícil, pero lo vas a hacer. Y además, pues bueno, esto se lo voy a decir un poquito más adelante, la otra cosa que le quiero decir, pues bueno, él se va, se monta en la nave, como todos sabemos, la nave zarpa, de repente se prende una tormenta horrorosa que todo el mundo pensaba que el barco se iba a partir por la mitad. Cada uno de los tripulantes dice la palabra que le pedían a su Dios, o sea, no eran creyentes, mientras que Jonás había bajado, se había acostado a dormir y de repente pues lo despiertan y le dice, bueno, ¿qué te pasa, dormilón? Vamos o sea, ayúdanos con esto. Y entonces ellos echan suerte y se dan cuenta que el problema era Jonás. Lo interpelan y él dice, bueno, sí, yo soy hebreo, soy temeroso del Señor, y ellos entienden allí que Jonás estaba huyendo del Señor y que por eso le había venido toda esta calamidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Ellos le dicen, bueno, arrójenme del barco y en lo que ustedes me arrojen, pues bueno, esto se va a calmar. Pero con todo y eso, fíjense que dicen los tripulantes, ellos hicieron todo. Antes de pensar en arrojarlo, ellos hicieron de todo a ver si podían evitar no arrojarlo. Hasta que al final lo tuvieron que arrojar. Cuando lo arrojaron, sucede otra cosa importante que nos permite entender que el Señor nunca pierde el tiempo. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, pero el Señor, aquí yo voy a aprovechar este momento. ¿Qué fue lo que pasó? Todo lo de las embarcaciones que no creían en el Señor empezaron a adorar al Dios de Jonás, porque se dieron cuenta de su poder. Entonces cae Jonás al mar, el Señor ya le tenía un pez preparado, y él pues se traga el pez y estuvo allí 3 días y 3 noches, y aquí se empieza lo que le voy a leer. Vamos a leer desde capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 4. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová nuevamente sobre Jonás por segunda vez y le dijo, levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová,
y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno del mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtió de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces bien tú en enojarte tanto? Pregunto yo. Fíjense, Jonás había recibido la misericordia del Señor. Él había pecado contra el Señor, se había ido, había hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Se había ido a Tarsis, el Señor le dio la oportunidad, entró en la boca del pez, allí se arrepintió, el Señor tuvo misericordia de él y le regaló una nueva oportunidad. Era uno solo. Pero resulta de que un pueblo completo, con animales inclusive, se arrepienten delante del Señor, y Jonás se molesta porque Dios debía haberlos acabado a todos, porque ellos sí se lo merecían. ¿Cuántas veces nosotros creemos que nuestros pecados son más pequeñitos? Como que es que si en la Biblia hay una escala de pecado, yo estoy en el nivel 1, pero ellos estaban en nivel 10, ellos se merecían que cayera fuego del cielo y se los comiera. ¿Cuántas veces nosotros recibimos misericordia ahorita en la mañana y dentro de media hora vemos que a alguien le está bien, vemos y nos molestamos con Dios porque consideramos que no debería tener misericordia? Cuando uno ve esto, dice: no, esto le pasaba solo a Jonás. No, esto nos pasa a todos. De repente no con un caso tan extremo, pero nos pasa a todos. El segundo ejemplo que vamos a ver lo conseguimos en Mateo 18, del 21 al 35, que es la parábola de los dos deudores. Aquí comenzamos un poquito más arriba, en donde se le acerca Pedro al Señor y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que ha pecado contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, aquí comienza la parábola: el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que si comparamos los 100 denarios con la deuda de los 10,000 talentos no era absolutamente nada, y haciendo de él lo rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que él repetía: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagase su deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Cuando vemos el Padre Nuestro,
No, hay una frase que tiene una condición, dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es la única parte del Padre Nuestro que tiene una condición. Y el Señor nos dice, si tú quieres que yo te perdona, perdona tú. ¿Cuántas veces, como esta parábola, el Señor nos ha perdonado? No tiene que ser algo grande, cualquier cosa. Y nosotros nos cuesta perdonar, nos cuesta tener misericordia del otro, nos cuesta entender. Nosotros creemos que si no le hablo, que si con eso voy a lograr algo, cuando realmente el Señor nos está diciendo, ¿tú quieres que yo te perdone? Perdona tú. Y el tercer ejemplo que les voy a tocar, en este caso no se las voy a leer, solamente voy a hacerles un recuento, que es la parábola del hijo pródigo, que todos la conocemos. Que lo conseguimos en Lucas 15, del 11 al 32. Como ustedes saben, en esta parábola es un padre que tiene 2 hijos. El hijo menor le dice al padre, padre, dame lo que me toca. El padre le da lo que le toca y el hijo decide irse lejos. Se va lejos, él administra sus bienes como él consideraba, se malgasta todo y sabemos que no precisamente en buenas cosas. Y una vez que él se queda sin dinero, viene un momento de hambre en la tierra y él terminó trabajando apacentando cerdos. Dice que él apacentaba los cerdos y se moría de hambre y quería comer de las algarrobas que les daban a los cochinos, pero nadie les daba. En ese momento él se recuerda y dice, wow, ¿cuántos siervos hay en casa de mi padre que comen bien, son tratados con cariño, con amor, y yo estoy aquí padeciendo? Me voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya perdí el derecho de ser tu hijo, pero hazme como uno de tus siervos. Y decide irse. Cuenta la historia que en lo que el padre ve de lejos a su hijo, lo recibe con amor, corre, lo abraza, le pone los mejores calzados, el mejor vestido, le pone su anillo, agarra el animal más gordo, lo mata y hace fiesta para celebrar que su hijo había llegado. No lo condenó, no le preguntó qué hiciste con el dinero, por qué te lo gastaste, yo te dije que eso te iba a pasar. Simplemente lo recibió. Mientras eso pasaba, el hermano mayor estaba trabajando la tierra y cuando ve que hay una fiesta, pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y viene uno de los siervos y le cuenta, bueno, es que llegó tu hermano y tu papá lo vistió, no sé qué, el anillo, le mató el animal más gordo. Y él se molestó mucho y dice, ¿cómo es posible que yo he trabajado siempre para mi padre y él nunca me ha permitido matar ni siquiera un animalito para compartirlo con mis amigos? Y llega el padre, sale de la fiesta, va al encuentro del hijo y el hijo le reclama al padre que por qué al hermano que se había ido le está haciendo esto y él que siempre se ha mantenido fiel no se lo había permitido. Y el Señor le contesta, hijo, todo lo que tengo yo es tuyo, pero tu hermano se había perdido y ha regresado. Estaba muerto y ahora ha vivido. ¿Cuántas veces nosotros hacemos papel del hermano mayor? Hay gente que se aparta de los caminos del Señor y se va al mundo a hacer desastre. Y resulta que un día le cae la locha y dicen, voy a volver a los caminos del Señor. Pero para nosotros es más fácil decirle, bueno, Señor, pero tampoco tan fácil. No se la pongas tan fácil. Cóbrale ahí algo por lo que hizo. ¿Sí me entiende? Cóbrale ahí, que sufra, que sufra. Si hubiese sido el hermano mayor el que recibe el hermano menor, le hubiera dicho, sí, el siervo y el más bajito, hasta que usted pague todo lo que tiene que pagar. Pero el Padre, su infinita misericordia, no le cobró, no le juzgó, no hizo nada, lo recibió en amor. ¿Cuántas veces una persona nos hace daño y nosotros somos capaces de recibirlas en amor sin poner condiciones? No, nosotros siempre tenemos que poner condiciones. Perdono pero no olvido, bien lejos de mí, ni me llames, ahora no te hago ni un solo favor. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, tú entiendes y tú dices, ¿cuán lejos estamos de lo que Dios quiere para nosotros? Definitivamente el mejor ejemplo de todo esto es Jesucristo. Es el único ejemplo que tenemos de perfección, que Él practicó durante toda su vida en la tierra, hizo la justicia, amó la misericordia y vivió en humildad. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos los pies, las manos, la boca que el Señor utiliza para hacer misericordia con otros, en ese momento entenderemos que debemos dejarnos usar por el Señor. El Señor me los bendiga. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te doy las gracias por esta tu palabra, que está tan llena de sabiduría. Gracias, Señor, porque has sido tú el que ha hablado, Padre. Te damos las gracias por regalarnos la posibilidad de escuchar tu palabra, Señor, y de llenarnos de cada una de tus enseñanzas. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén.
Vamos a hablar primero por si en este momento tú has escuchado esta prédica y no tienes una relación personal con Cristo. Te invitamos a que repitas con nosotros esta oración. Cierra los ojos y dile: Señor Padre amado, yo quiero tener esa misericordia, Padre, de la cual hoy se ha hablado. Sé que tú diste tu vida por mí en la cruz. Creo en tu sacrificio, creo en tu sangre preciosa. Quiero que me anotes en el libro de la vida eterna. Así que en este momento te entrego mi vida, te entrego todo mi camino, para que seas tú, Señor, glorificándote en mí. En este momento creo que el sacrificio de Jesucristo limpia todos los pecados que he cometido y los que voy a cometer. Me arrepiento de todo lo que he hecho que no te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú que estás viendo este video y has hecho esta oración, desde hoy has sido llamado hijo de Dios. Amén. Quiero también que podamos orar en este tiempo por los enfermos. Nos hemos enterado el día de hoy de un hermano, el pastor Darío Ortega, y su familia que está sufriendo de COVID. Tenemos a la hermana Abigail también todavía hospitalizada. Y si alguno tiene alguna petición especial, nosotros como congregación en este instante oremos todos juntos por todos y cada uno de los familiares, por los enfermos que están en este momento pasando ese mal rato, esa mala situación de salud. Así que cerremos los ojos y juntos oremos por ellos. Señor Padre amado, en este tiempo, Señor, nos unimos todos juntos, Padre, porque sabemos que tú tienes un propósito con todo lo que sucede, Señor. Así que te pedimos, Señor, primeramente por nuestra hermana Abigail, Padre, para que tú recuperes su salud, Señor, recuperes su saturación, sus pulmones, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, sanidad total para esa hermana, Señor, o que se cumpla tu propósito en ella, Señor. Si tú tienes algo más para su vida, Señor, para testimonio de su vida, sánala totalmente, Padre. En este tiempo sabemos, Señor, que tú tienes un propósito en esta tierra, Señor, para ella. También te pedimos, Padre, por el hermano, el pastor Darío Ortega, Señor, y toda su familia, su esposa, sus dos hijos que en este momento están compadecientes del COVID-19, Señor. Te pedimos por su salud, Señor. Toma esa familia, Señor. Sabemos que tú tienes un plan para ellos, Señor. Sabemos que tú tienes, a través de ese ministerio que ellos levantan, Señor, sabemos que tienes un propósito gigante. Así que bendice ese hogar, Señor. Saca a Satanás de esa vida, de esas vidas, Señor, porque toma todo el control, Señor, de su salud, Padre. De toda enfermedad, Señor, que esté en su cuerpo. Sácala en este momento, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, en este tiempo. También queremos pedir por todos aquellos familiares que han pasado un luto, Señor, en este tiempo. La familia Leal Rojas, Señor, sus hijos, Señor, para que tú le des confort de su alma, le des paz, Señor, porque sabemos que están pasando este luto, Señor, que ha pasado. Y así todas las familias venezolanas y del mundo, Señor, que han pasado por este luto, Padre. Pedimos con sanidad para su alma, Señor, para que crean en que tú tienes el control, Señor. Pedimos también por todos aquellos familiares, Señor, que tienen a sus familiares hospitalizados por la provisión y por fe, Señor, para que ellos sepan que tú tienes el control, que tú tienes un plan, Señor, con todo esto, Señor, y crean en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque esa es nuestra confianza. Confiamos en ti, en tu poder, en tu sanidad. Eres el único que tiene el poder para dar la sanidad al ser humano. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos orado.